senador Zenén Niño, quien nos dio una breve introducción sobre la pedofilia, pederastia y violación de niños y niñas. ¿Qué hacer? Un saludo muy especial para todos los televidentes en Colombia de Canal Congreso y también para todos los padres de familia que están preocupados por este tema y quieren dar su opinión en nuestra cuenta de Twitter, @CCongresoCol. Nos pueden dejar sus opiniones, @CCongresoCol, ahí pueden dejar sus opiniones en vía Twitter. Continuamos con la audiencia pública, pedofilia, pederastia y violación de niños y niñas. ¿Qué hacer? Le damos el paso a la directora de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia y del Derecho, la doctora Marcela Abadía Cubillos. La doctora Marcela Abadía Cubillos es doctora en Derecho de la Universidad de los Andes, abogada de la Universidad Externado de Colombia con especializaciones en Derecho Penal y Criminología de la misma universidad, máster en Teoría del Derecho de la Universidad de los Andes, miembro investigador del Centro de Investigaciones Sociojurídicas de la Universidad de los Andes y visiting escolar de la University of Massachusetts Amherst, miembro del Grupo de Género y Derecho de la Universidad de los Andes y profesora de Derecho Penal, Criminología y Argumentación en la Universidad de los Andes. Sus líneas de investigación han sido la teoría y los movimientos feministas y sus relaciones con el derecho penal y la criminología feminista. Por más de 6 años se ha desempeñado como profesora de la Universidad de los Andes, impartiendo las cátedras de criminología, argumentación y procedimiento penal. Le damos la bienvenida entonces a la doctora Marcela Abadía Cubillos en esta audiencia pública de pedofilia, pederastia y violación de niños y niñas. ¿Qué hacer? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, senador Niño Avendaño, de verdad muchísimas gracias de parte del ministro de Justicia, que no puede estar acá, pero está de cuerpo, mente y espíritu. Bienvenidos. Este tipo de debate creo que nunca, lo que no debemos hacer es esperar las reacciones de prensa, de medios, cuando vuelven a ocurrir unos medios para volver a hacer manifestaciones aisladas y no volver a insistir. Por eso, bienvenido a este tipo de debates y propuestas. Un saludo muy especial, por supuesto, al doctor Valdés, al doctor Mario, al coronel Cruz y varios de los invitados que siempre han estado presentes en este tipo de situaciones. Creo que el senador Niño Avendaño ha dado un diagnóstico más que suficiente sobre la situación y sobre eso, por ello, no voy a profundizar. Lo que voy a profundizar es un poco a repensar de esas cifras absolutas y claras que muestran en el juicioso estudio diagnóstico que nos acaban de presentar. Y es el tema que lo que vemos claramente es que esto es un problema de violencia estructural. Y cuando es un problema de violencia estructural significa que no es un problema de libre decisión o de agencia de unos individuos aislados. Es un problema de violencia estructural que supone además patrones de patriarcado. Por supuesto están los niños, niñas y adolescentes involucrados, pero las cifras que nos acaban de mostrar evidencian claramente que es una situación de violencia de algunos hombres, un tema estructural hacia las niñas, mujeres, y es un tema estructural patriarcal, un tema de violencia estructural que a lo que nos hemos dedicado, como bien lo decía el senador al comienzo de su intervención, es atacarlo mediante medidas de la criminalización, mediante el sistema penal, cuando es claro que hay muchísimos de esos eventos en que si uno profundiza sobre las situaciones estructurales y la compulsión de la violencia, ni siquiera deberían estar guiadas por un derecho penal que está castigando, entre comillas, a sujetos libres que toman una decisión libre, cuando claramente vemos que estos fenómenos de violencia sexual, los fenómenos de los pedófilos, etcétera, tienen unas compulsiones arraigadas que muy difícilmente un derecho penal puede tratar de comprender. Por supuesto, entonces, es un problema de violencia estructural que estamos pretendiendo atacar con un derecho penal con fines meramente expresivos. Y entonces, cada vez que entendemos un problema tan difícil, histórico, estructural, la reacción más fácil es suponer que los aumentos punitivos, que las propuestas que escuchamos por ahí de cadena perpetua,
que cada vez eliminar más los beneficios y subrogados penales a los victimarios van a suponer de una u otra manera que el fenómeno desaparezca. Estamos simplemente enfocados en tratar de dar una respuesta punitiva y de castigo aislado a unos sujetos, es decir, la cárcel, con ninguna consecuencia al respecto. La Corte Constitucional ha dicho que la pena tiene un fin resocializador y rehabilitador para todos los tipos de delincuentes. Constitucionalmente, por el principio de igualdad y de dignidad, no puede el derecho penal suponer que ningún condenado, que ningún delincuente, que ningún victimario pueda ser excluido de los fines resocializadores de la pena. Y eso supone la concesión de los subrogados penales, los beneficios administrativos, pero nosotros con esta idea de un fin y de un derecho penal expresivo, emotivo, simbólico, estamos guiándonos hacia unos aumentos punitivos, propuestas de cadena perpetua, propuestas de disminución, no pueden tener beneficios administrativos, etcétera. Desde el Consejo Superior de Política Criminal del Ministerio de Justicia hemos estudiado varias de estas medidas que han presentado proyectos de ley al Congreso de la República, por ejemplo, la castración química o la publicación de la identidad de los victimarios, situaciones que pasan también incluso por ser violatorias de principios básicos constitucionales contra los victimarios. En esa medida, el Ministerio de Justicia del Consejo Superior de Política Criminal, en el que hacen parte Fiscalía, Procuraduría, Consejo Superior de la Judicatura, Defensoría, miembros del Senado de la República, se han ya expedido algunas directrices mínimas que suponen que el derecho penal es el último de los mecanismos de intervención para los fenómenos de violencia. Por supuesto, de ninguna manera aquí no se está diciendo que no deben tener un castigo penal. Por supuesto que sí, pero lo que tenemos que pensar es en términos de política criminal dónde debemos enfocarnos. Y creo que claramente las cifras muestran un número muy evidente y es que dentro de la cadena de la política criminal, la criminalización primaria, es decir, hacer leyes, ahí no es donde nos debemos enfocar en la segunda parte de la política criminal, que es la criminalización secundaria, y es decir, robustecer la investigación, la judicialización, en eso debemos enfocar. Si vemos que hay muchísimas entradas de denuncias por delitos contra la integridad sexual, pero vemos que las condenas son mínimas, claramente hay un problema en el que, ese es en el esfuerzo en el que debemos concentrarnos. Programas metodológicos, de qué manera se están presentando las pruebas en juicio. Obviamente tenemos unos problemas importantes en el sistema penal acusatorio que suponen que los juicios se demoren, etcétera, pero es allí donde debemos replantearnos, hacer el esfuerzo mayor en investigaciones más eficaces, prontas, cumplidas, etcétera, más que ponernos a pensar en términos de criminalización primaria, aumentos punitivos, de disminución de beneficios, etcétera. En esta medida, estos son los lineamientos del Consejo de Política Criminal. Entonces, creo que este es un buen escenario porque cuando estábamos discutiendo en el interior del Consejo de Política Criminal el proyecto de ley sobre cadena perpetua, el Consejo de Política Criminal insiste que el derecho penal no es la solución a esta problemática estructural. Y la propuesta, y creo, senador, que este es un escenario pertinente a su última invitación de hacer un comité interinstitucional, bienvenida esa invitación. Desde el Consejo Superior de Política Criminal, la decisión que se tomó fue hacer una política pública de prevención de violencia sexual, es decir, determinemos las causas, los comportamientos, claramente es en el ámbito de la casa, es en el ámbito de lo privado donde están ocurriendo los mayores fenómenos de violencia en nuestro país, la violencia intrafamiliar, los maltratos, los feminicidios terminan ocurriendo allí al interior del ámbito de lo privado, los escenarios de la educación,
y en ese sentido es en donde nos debemos centrar también en determinar quiénes son esos victimarios. Tenemos, digamos, las cifras del INPEC, pero tenemos que profundizar aún más quiénes son esos victimarios, es decir, tenemos un número, tenemos unos rangos de edades, tenemos claramente el número que son hombres en su mayoría, pero parte de lo que dice la política criminal, usted no puede hacer propuestas si no tiene unos elementos empíricos claros. Y entonces claramente hay unas ciudades donde está ocurriendo malos fenómenos, ¿no? Entonces uno tendría que decir quiénes son estas personas, han sido violados, ellos a su vez han sido objeto también de procesos de victimización y estamos repitiendo unos ciclos de violencia histórico que son los que pretendemos atacar. Nosotros, senador, y la invitación es para que hagamos esta mesa de manera conjunta, ya iniciamos unas mesas en ese sentido, integradas por la Fiscalía, por la Defensoría, incluso hicimos, por Medicina Legal, por supuesto, hicimos invitación también a las universidades y a los centros de pensamiento interdisciplinaria, senador, para generar una política pública general de prevención de la violencia sexual y así evitemos con estas ideas de estar modificando el sistema penal, generando cada vez más frustración dentro del sistema penal. Y por supuesto, obviamente es entendible que la ciudadanía, que los padres, que las personas estén preguntando, bueno, hay que hacer algo. Y en ese sentido, si el derecho penal no es, por supuesto que otras cosas sí son. Ministerio de Educación también llamado a estas mesas, Ministerio de Salud, y una política pública en la que se combine la política criminal, pero sobre todo con una fuerza enorme en las políticas sociales y económicas, porque por supuesto, si bien digamos, no hay excluidos en términos de violencia de género contra mujeres, niños y niñas, también lo es que eso atraviesa por algunos otros factores como los niveles y los estratos, la falta de educación, que son los que en esas políticas de prevención estamos iniciando en esas mesas que las iniciamos casualmente hace 15 días, pero la invitación, senador, también a todos los presentes para que de manera conjunta sigamos los cronogramas de esta mesa. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Marcela Abadía Cubillos, directora de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia y del Derecho. Le damos intervención nuevamente al honorable senador Zenén Niño Bendaño. Muchas gracias. En primer lugar, para agradecerle a la doctora Marcela esas opiniones muy autorizadas, y qué bueno que podamos compartir con esas propuestas. Pero también quiero saludar muy especialmente a la doctora Alexa Liliana Rodríguez Padilla. Ella es psicóloga de la Universidad del Bosque. Aquí por cuestiones de confusión se nos pasó por alto, pero bienvenida, doctora, a esta audiencia pública. Continuamos para los televidentes que recién llegan a la sintonía de Canal Congreso. Estamos en la audiencia pública de pedofilia, pederastia y violación de niños y niñas. ¿Qué hacer? Le damos el paso al jefe seccional de investigación criminal de infancia y adolescencia de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional de Colombia, el teniente coronel Paulo Cruz. El teniente coronel Paulo Cruz, administrador policial especialista en análisis e investigación criminal, ha ocupado cargos como grupos operativos y antiterroristas de la Policía Nacional. Lleva 23 años en la institución policial y es delegado ante el virtual de la organización Global Task Force. Le damos entonces el inicio y la bienvenida al teniente coronel Paulo Cruz en esta audiencia pública, pedofilia, pederastia y violación de niños y niñas. ¿Qué hacer? Bienvenido. Bueno, muy buenos días para todos, honorable senador. Darle las gracias por esta tan acertada invitación. Un saludo muy especial de nuestro director general, Jorge Nando Nieto Rojas, y voy a tratar de alinearme con ese excelente diagnóstico, ese excelente trabajo que han hecho ustedes con el acompañamiento del Instituto Colombiano de Medicina Legal, el INPEC y las demás fuentes. Y doctora,
totalmente de acuerdo con esa posición del Ministerio de Justicia y del Derecho. Pero quisiera hacer una apreciación con respecto a las cifras, y aquí resulta una parte positiva, pero desafortunadamente hay un contrapeso muy negativo. Y lo positivo tiene que ver con que nosotros hemos venido haciendo esfuerzos importantes en esta lucha contra este flagelo y contra estos delitos, con todas las instituciones. Y eso, digamos que nos representan algunas en estadísticas, si miramos los delitos 2015 a 2017, pero en especial entre el 2016 y 2017 podemos reportar un decremento del 31%. Pero, ¿cuál es la parte negativa? La parte negativa es que necesariamente, luego de hacer unos análisis con respecto a la problemática y el por qué se producen estos delitos, encontramos que puede haber un subregistro supremamente amplio. ¿Por qué? Porque como ustedes lo mencionaban, los delitos yo lo diría en dos. Uno, los que se presentan físicos, y dos, lo que se presenta a través de las redes, de los medios de comunicación, del Internet. Y cuando hablamos de ese contacto físico, encontramos que los victimarios, en una gran parte, son personas que están ligadas a la familia, a los vecinos, a los entornos donde están nuestras desafortunadas víctimas. Y desafortunadamente es un delito silencioso, donde prima el constreñimiento, la amenaza, etcétera, etcétera. Eso nos ocupa, no nos preocupa, nos ocupa muchísimo. Y el otro tema tiene que ver con el uso de los medios de comunicación y cómo un victimario desde cualquier parte del mundo está accediendo a los medios de comunicación y nos está usando de dos niños en Colombia o en cualquier otra parte y se está yendo a dormir tranquilo con su familia. Entonces, el alcance de estos delitos es supremamente amplio. ¿Y qué hacer? ¿Qué hacer? Aquí hay un tema de corresponsabilidad. Tema de alertar y de que las familias conozcan y sepan cuáles son las amenazas es supremamente importante para combatir este flagelo, como lo decía la doctora. Aquí no solamente es de aumento de penas, aquí no solamente es de lo que se haga en el ámbito penal. Nosotros, la Policía Nacional, la Fiscalía General, manejamos unas líneas importantes de prevención y de informar y llegar a la comunidad. Quisiera aprovechar el espacio para dirigirme a la teleaudiencia. Y voy a hacer solamente un paréntesis para hablar del grumen, para poder adentrarme en mi tema. Y cómo entonces, casos reales, casos que vivimos día a día y que desafortunadamente no los conocemos por denuncias de las víctimas ni de sus familias. Los conocemos por las alianzas estratégicas que tenemos con algunas organizaciones internacionales, como el Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados, o el Centro Internacional, estoy hablando de NEDME, INMEC, y los acertados enlaces que tenemos con Ameripol, con Interpol, con Europol, y cómo nos llegan casos donde las familias no tienen la más mínima idea de lo que está sucediendo con sus hijos, donde desafortunadamente son explotados sexualmente a través de las redes y empiezan a compartir imágenes con contenido sexual explícito, y cómo esto afecta de tal forma a nuestros niños, niñas y adolescentes, que incluso estamos haciendo un estudio con respecto hasta qué punto puede llevarlos a lastimarse y atentar contra su integridad física, e incluso llegando a temas como el suicidio. Un adolescente, un niño, que desafortunadamente, luego de que un abusador, pedófilo, pederasta, se caracteriza en las redes sociales como otro niño, otra niña, y logra de una forma tan cuidadosa, tan milimétrica, obtener información de cuáles son sus gustos, cuál es su grado escolar, qué música escucha, qué ve en televisión, y luego empieza a cazar en la web y logra contactar a nuestras víctimas, y luego de conquistarlos, si podemos llamarlo así, empiezan a incitarlos, enviándole fotografías a que devuelvan con ese contenido sexual explícito, y cómo entramos a los casos de sextorsión, cómo empiezan a amenazarlos, a constreñirlos y a acabar con la vida de estos jóvenes y los padres totalmente inocentes, desconociendo y muchas veces, y es lastimoso decirlo, dejando la crianza de nuestros hijos
en personas que no tienen esa capacidad y esa idoneidad, o peor aún, dejando la crianza de sus hijos en una tablet, en un teléfono, en un computador. Y es ahí cuando, en esos intercambios, y gracias a las alianzas que tenemos con algunas organizaciones, como lo manejé anteriormente, nos llegan las alertas con respecto a ese material con contenido sexual explícito, y bueno, con un tema que no quiero entrar en ello, que tiene que ver con la investigación criminal y con las herramientas tecnológicas que nosotros tenemos para lograr individualizar. Y aquí voy a dejarlo para el último, pero quiero hacer un llamado con respecto al control de la telefonía en Colombia. De esta forma es que nosotros nos enteramos. Imagínense entonces cuántas de las víctimas están sufriendo un dolor silencioso y no tenemos ni idea de lo que está pasando. El tema de la corresponsabilidad, entonces, luego de entrar en este pequeño comentario con respecto a una de las modalidades y cómo entonces acceden a nuestros niños de forma virtual o cómo los logran sacar de sus residencias, tenemos casos, voy a citar uno, donde un par de abusadores con 50 perfiles falsos logran abusar de aproximadamente 70 niños. Terrible, garrafal. Entonces, me regreso un poco al tema de la corresponsabilidad, y lo primero tiene que ver con la familia. Necesariamente, muchas familias están dejando el cuidado de sus hijos a nosotros, a las instituciones, a las autoridades, y me llama la atención cuando, lo digo con respeto, una madre de familia se muestra como una heroína rescatando a su hija de algún sitio, por no estigmatizar, donde prolifera el consumo de estupefacientes y sitios riesgosos. La pregunta es, ¿dónde estaba antes de? ¿Por qué el niño o la niña llegó allí? Eso resulta interesante discutirlo, y hasta qué punto hay esa responsabilidad, o hasta qué punto no, hasta qué punto estamos aplicando la ley con respecto a la responsabilidad de los padres. ¿Qué pasa con el abandono? ¿Qué pasa con el maltrato? ¿Qué pasa con esa disfuncionalidad familiar que en muchos casos llega a permitir que se presenten estos casos de abusos sexuales, pero peor aún cuando llegamos a temas de trata, etcétera? Este tema de la corresponsabilidad, entonces, empezando por la familia, pero siguiendo por el tema de las instituciones, pero lo decía, honorable senador, el tema de la responsabilidad que tiene también la empresa privada. Y hablábamos un poco antes de iniciar con respecto a las empresas, por ejemplo, que producen cuadernos, que producen libros. Nosotros hemos diseñado un documento, se llama 101 Tips, donde eso que acabo de mencionar lo estamos plasmando y que debe llegar absolutamente a todos los estudiantes y a todos los niños y niñas. ¿Por qué? Porque muchos de ellos desconocen y todavía creen que efectivamente la niña que está enviando el mensaje o la invitación a través de una red social es esa niña, y no se imaginan que puede haber un monstruo detrás de ello. Tema de conocimiento. ¿Hasta qué punto el Ministerio de Educación, cuando está manejando hoy día, creo que la gran mayoría de los colegios, a través de correos electrónicos, no solamente para los discentes, sino también para los padres de familia, hasta qué punto estamos desarrollando nosotros piezas donde les estemos explicando y contando esta problemática de tal manera que podamos hacer prevención? ¿Hasta qué punto las empresas de telefonía, los medios de comunicación, la televisión, la radio, están cumpliendo con esa responsabilidad social de enviar esos mensajes y dedicar los espacios necesarios para que nosotros podamos difundir estas piezas? Pero quería mencionar un tema que es del máximo interés y que en el ámbito investigativo nos limita muchísimo. Si vamos a comprar un teléfono celular, una SIM card, creo que en cualquier país, Colombia para mí es la excepción, es necesario todo un protocolo de identificación para lograr obtenerlo. Yo le decía ahorita al honorable senador, quería traer como 100 SIM card que tengo en mi oficina, que las puedo comprar a nombre de Pedrito Pérez en cualquier parte de Colombia. Y cómo esto permite como tal que los abusadores logren cometer su motivación criminal y que nos dificulte un poco la investigación. Es necesario, es muy necesario que en Colombia realmente controlemos este tema de las SIM card y de los teléfonos, porque necesariamente cuando se usan los medios electrónicos hablamos de unas direcciones IP y hablamos de que eso debe ser individual, intransferible, y que nosotros podamos llegar a estos victimarios.
Entonces, quería llamar la atención con respecto a esta falencia y más aún con el tema de las IPs dinámicas, donde desafortunadamente no nos permiten conocer quiénes son los propietarios de estas cuentas o estas líneas que están siendo utilizadas para abusar de nuestros niños y niñas. Decirles que dentro de esas líneas que tenemos entonces, la Policía Nacional y hablo también por la Fiscalía General de la Nación porque venimos trabajando en ese sentido, tenemos la línea de prevención, la línea de vigilancia y control y obviamente la línea de investigación criminal. Decirles a los padres de familia que escuchen a sus hijos y que por favor ante la más mínima alerta nos denuncien. Tenemos la línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar donde estamos todos contactados para atender los llamados y atender esas necesidades de aplicar justicia, pero también de prevenir estos delitos tan lamentables que se presentan. Muchas gracias. Muchas gracias al Teniente Coronel Paulo Cruz, quien estaba en representación de la Policía Nacional de Colombia con esta audiencia pública. Para los que recién llegan a la sintonía de Canal Congreso, estamos en vivo hoy 10 de agosto, tratando un tema que nos importa a todos y a todas las familias colombianas, como lo es la pedofilia, pederastia y violación de niños y niñas. ¿Qué hacer respecto a esta situación? Le damos el paso entonces al delegado de la Fiscalía General de la Nación, al doctor Mario Enríquez Gómez. El doctor Mario Enríquez Gómez, abogado con título de maestría en Gobierno y Políticas Públicas y estudios de posgrado en Derecho Regional y Administración Pública, profesor universitario, consultor profesional con experiencia en el análisis, diseño y puesta en marcha de proyectos de promoción y salvaguarda de los derechos fundamentales, el desarrollo territorial y las políticas sociales, particularmente a favor de comunidades vulnerables, víctimas y poblaciones desplazadas, de mujeres y de niñez y adolescencia. Le damos entonces la bienvenida al doctor Mario Enríquez Gómez en esta audiencia pública, pedofilia, pederastia y violación de niños y niñas. Antes de irnos con el delegado de la Fiscalía, también los invitamos a todos los televidentes para que sigan participando a través de Twitter, @CongresoCol. Bienvenido. Muchas gracias. Mario Gómez, no más, para así lo hacemos más sencillo, pero un saludo muy especial a todos los participantes y particularmente al senador. Creo que la exposición que él ha hecho es realmente contundente en términos de la correlación de las cifras y de los hechos que se han destacado en términos de la vulneración de los derechos de infancia y adolescencia. Y la verdad, pues esas cifras lo obligan a uno a tener un desafío enorme, mayúsculo, frente a ese compromiso de darle prioridad a la prevalencia de los derechos de infancia en el marco de la acción constitucional de las autoridades públicas del Estado, en lo que tiene que ver con el combate de la criminalidad. Yo quisiera empezar diciendo en la presentación que, como bien lo anota el senador, hay, de acuerdo a cifras oficiales, por ejemplo, una importancia mayúscula en términos de lo que significan las 70.000 niñas menores de 14 años que fueron madres a esa temprana edad en la última década. Esa es una cifra del DANE, no es una cifra que nosotros hayamos elaborado a partir de información fantasiosa, sino que es una cifra oficial del Estado que reporta cerca de 6.000 niñas embarazadas por año que dan a luz en establecimientos hospitalarios sin que necesariamente haya un reporte alrededor de cada caso hacia la Fiscalía o hacia las autoridades que tienen facultades de policía judicial en relación con lo que se establece en la Ley 1146. Y en ese sentido lo que dice la doctora Marcela Badía cobra mucha validez. No se trata siempre, que no está mal en algunos casos, por supuesto, de tener una inventiva legislativa suficientemente valiosa, pero lo grande y lo importante que podemos hacer en este momento para cerrar la brecha de impunidad es actuar con las normas existentes y normas que de una u otra manera permiten que podamos establecer esas necesidades para cerrar esa distancia que hay entre esos 70.000 casos de la década versus las 5.000 condenas que se han logrado proferir en ese mismo lapso. Ahí tenemos importancias
grandes porque cerca de 12.000 de esos eventos criminales, porque toda práctica sexual con una niña menor de 14 años que conlleva embarazo debe entenderse como el resultado de una acción criminal. Los 12.000 casos más relevantes, si se quiere, a pesar de que todos son ilícitos, están enmarcados en algo que también destacaba el senador, la asimetría de edad entre el progenitor de la criatura que nace y la niña que es madre. Eso tiene que ver con que cerca de esta cifra, 12.000, son hombres que tienen más de 10 años, 20 o 30 de distancia con la niña que da a luz. Es decir, que son relaciones carnales entre hombres de 30, 40 y 50 con niñas de 12 años de edad. Y ahí es donde, digamos, uno puede destacar varias cosas. Lo otro que hay que señalar es que estamos trabajando con el doctor Valdés, que es un abanderado y una persona que escucha bastante estos temas y que su informe forensis de este año da cuenta de casos espeluznantes alrededor de la vulneración contra niños y niñas. Estamos trabajando con ellos en tener una congruencia mayor, una correspondencia más eficaz entre las cifras de medicina legal, los exámenes médico-legales y los eventos criminales que se reportan a la Fiscalía. Ahí tenemos unos vacíos con policía, con comisarías de familia, con ICBF, con la misma Defensoría del Pueblo en algunos casos, que tenemos que superar, porque la idea es que, por supuesto, haya una acción decidida para que no tengamos tantos reportes asimétricos entre unas entidades y otras y podemos estar trabajando los mismos eventos criminales. Esto tiene que ver también con la falta de tecnología. Vamos a mirar en esta presentación que hago muy rápidamente, ahí está en pantalla, un barrido de la tecnología existente. En el ICBF, en la policía, en la Fiscalía misma, contamos con 40 cámaras de GESEL y necesitamos, por supuesto, muchísimas más para poder trabajar con mecanismos audiovisuales que sean estos que se reportan como los obligatorios en el marco de la ley 1652 o el Código de Infancia, o con los análogos que puedan de una u otra manera suplir las mismas necesidades. Pero esto no es un capricho, esto tiene que ver con el hecho de que hoy por hoy ha avanzado mucho la psicología forense para entender que la credibilidad de los niños, que es un tema que se pone en juego por los artilugios jurídicos de nuestros colegas abogados en muchos procesos judiciales, se supere, porque hay que creer en ellos, hay que creer en ellos. Un niño no miente, no fabula sobre estos temas. Un niño puede tener inventiva maravillosa sobre otros asuntos, pero no va a poner a su padre, a su tío, a su abuelo, a su pariente, a su vecino en entredicho con un testimonio mentiroso o sembrado con odio por un adulto. Eso no ocurre, eso está demostrado en la psicología. Y estas cámaras, estos equipos ayudan a evaluar las actitudes gestuales y los procesos que siguen los muchachos adolescentes en las entrevistas correspondientes. Aquí también tenemos una dicotomía enorme entre lo que dicen las leyes que el Congreso expide y lo que ocurre en los procesos. Y tenemos unas tensiones naturales entre los derechos fundamentales con que se construye el derecho penal y estos derechos de infancia y de adolescencia. Les voy a poner un ejemplo. La ley 1719 dice que en términos de violencia sexual no se puede cerrar el proceso bajo el argumento de que el examen médico-legal de medicina forense no logra acreditar con suficiencia la lesión física, corporal, por la penetración o por la violencia. Y eso es muy importante, eso es una ley que le dice a la sociedad colombiana que hay que creer en las víctimas, en las mujeres, en las niñas, en los niños. Sin embargo, en los procesos penales, cuando el examen de medicina legal deja entrever inquietudes, zonas grises, ambigüedades o dudas sobre si ocurrió o no el hecho desde el punto de vista del análisis físico, el proceso se cae. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué se cae un proceso si hay que creer en las niñas y continuar adelante con la investigación?
se cae porque hay un precepto enorme en toda la legislación del mundo contemporáneo desde hace cientos de años, que es el indubio pro reo, y toda duda corre a favor del procesado, y en consecuencia, con independencia de los testimonios, si el examen médico-legal plantea alguna inquietud, pues el proceso va a decaer en términos de la posibilidad de juzgamiento. En eso entonces se va complicando, digamos, la situación. Estamos analizando las distintas sentencias del Consejo de Estado, en donde se basan, para efectos de establecer responsabilidad extracontractual del Estado, que los procesos que se adelantan con el solo testimonio de la víctima se caen, y entonces tenemos que buscar cómo logramos una gran revolución cultural en la mentalidad del sistema judicial colombiano para que podamos avanzar de otra manera. Estamos también mirando asuntos que son neurálgicos. Yo aquí lo que estoy haciendo en este recuento es compartir con ustedes reflexiones e inquietudes. Por ejemplo, cómo coordinamos un mejor protocolo de entrevistas forenses con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, cómo podemos lograr que defensores de familia y fiscales actúen de manera más coordinada, más concertada. Una buena entrevista adelantada por un defensor de familia es un paso gigantesco para que no se repita el proceso de diligenciamiento de otra entrevista por parte de los fiscales o jueces. Es decir, que si se hace bien desde el primer momento, cuando el bienestar familiar, que es una entidad comprometida con la infancia y que está muy cerca de las comunidades y de los niños y niñas, logra esa información sobre circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ha ocurrido determinada vulneración que obliga al instituto a adelantar un procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos, pues conlleva automáticamente a que la Fiscalía no tenga que hacer una revictimización. Pero esto no es fácil, muchos servidores públicos sienten que si no hacen otra vez la misma diligencia, ellos van a ser reprochados internamente por oficinas disciplinarias en relación con lo que significa el confiar en la entrevista de otro servidor público, o otorgar las funciones de policía judicial a los defensores de familia no es una tarea sencilla, porque también evidentemente hay resistencias de algunos, a pesar de que quien habla, por ejemplo, yo considero que es un avance importante en la medida en que puede contar con algunas herramientas para que la entrevista forense, por ejemplo, sea mucho más significativa y mucho más eficaz en el término de la investigación criminal. Hay que unificar esta entrevista. Hay algunas cosas que en la ley a veces se interpretan de manera negativa. La entrevista es por excelencia un elemento semiestructurado que permite el juego de interrogantes y respuestas para efectos de tener un intercambio con la víctima de manera amable y de manera en que de una u otra forma se pueda allegar o se pueda caminar hacia la verdad y allegar la verdad al expediente. Algunos interpretan que los defensores de familia, en la medida en que tienen la facultad de revisar el cuestionario, deben tener un cuestionario rígido en sus manos previamente a la entrevista, y esa no es la mejor manera de interpretar la ley de infancia y adolescencia. Entonces ahí hay dificultades, como llamaba la atención la doctora Marcela, en relación con la interpretación de las normas. Estas facultades de policía judicial, sigamos, tenemos por ejemplo que mirar en todo el sentido, si las administraciones públicas municipales de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Villavicencio, como dice el senador Niño, que concentran un buen número de ilícitos alrededor de la violación sexual de niños y niñas, permitirían que uno pensara que en algunos establecimientos escolares los psicólogos que actúan en el seno de esos colegios pudieran también tener facultades de policía judicial para entrevistas forenses con algunas posibilidades. Mirar hasta dónde ellos, por ejemplo, pueden ser los ojos y los oídos de la administración de justicia en ese establecimiento. Obviamente, como nos lo recordó en algún momento el doctor Valdés con mucha insistencia, no estamos hablando de hacer una feria de facultades de policía judicial asignadas de forma alegre y carente de objetividad y de precisión. Estamos hablando de personas capacitadas, entrenadas previamente, certificadas, si es del caso, por una escuela de altos estudios, que permita que efectivamente podamos contar con
con más canales que dentro de la misma comunidad generen la confianza necesaria. Yo creo que para muchos el CTI es un órgano importante, pero que genera en algunos elementos comunitarios o barriales cierta angustia, mientras que algunos psicólogos de la Secretaría Distrital de la Mujer o de la Secretaría de Integración Social en el caso de Bogotá, o de otras Secretarías de Infancia y Familia en el caso de otros entes territoriales debidamente capacitados, pueden contribuir no solamente a escuchar a la víctima, que es lo que muchas veces hacen en esos consultorios de atención, sino ir un poco más allá en la medida en que podamos trabajar en esta dirección. Incluso pensando en si es necesario hacia el futuro, desde el punto de vista de las facultades de trabajo social, psicología y otras, mirar si hay una práctica universitaria de carácter obligatorio ahora que se está pensando en todo el debate sobre el servicio social obligatorio y no el servicio militar obligatorio. Estamos pensando en que esos servicios sociales, desde el punto de vista de los profesionales, pueden ser mucho más importantes para la comunidad. Son reflexiones que yo hago sin comprometer a toda la institucionalidad, porque a veces esto implica, digamos, un gran debate interno, pero son ideas que se nos ocurren como importantes en la medida en que los abogados hoy que están estudiando, los estudiantes de Derecho hoy atienden procesados, y los psicólogos no hacen lo propio con actividades paralelas que pudieran servir para algunos fines específicos. Yo no me estoy refiriendo a casos dramáticos en todos los eventos, pero en algunas tareas pueden servir de personal de apoyo en algún momento, como un año rural parecido al que hacen las facultades de medicina, que entre otras cosas le sirven al doctor Valdés en los exámenes médico-legales en algunas municipalidades en donde medicina legal no tiene abierta una dependencia. Otro de los temas, sigamos, es que nosotros carecemos de esa tecnología de punta. Si ustedes hacen un comparativo dramático entre lo que se utiliza para el desmantelamiento criminal de redes de narcotráfico y lo que se utiliza para el desmantelamiento criminal de redes de trata de niñas con fines de esclavitud sexual, encontramos enormes diferencias. Tenemos que buscar cómo podemos contar en todos estos asuntos con agentes encubiertos, con redes tecnológicas y con posibilidades de combatir el crimen como se hace en otros fenómenos delictivos. Penetrar las redes, hoy se conoció un caso que va a dar la vuelta al mundo sobre la forma como se penetraron redes criminales de explotación sexual de niñas en Inglaterra para efectos de poder desmantelarlas de cabo a rabo con la participación enorme de agentes encubiertos. Eso es un ejercicio que tenemos que pensar en Colombia, porque a veces uno, como se lo he dicho con gran cariño fraternal al coronel Cruz, mientras los otros policías a veces andan con una gran cantidad de tecnología de punta, helicópteros, espectógrafos de voces, interceptaciones, los policías de infancia y adolescencia andan en bicicleta. Y necesitamos ponerle a esto, digamos, todo el apoyo presupuestal y toda la inversión pública que requieren los derechos prevalentes de la infancia, de la niñez y la adolescencia al tenor de lo que establece la Constitución política. El tema de trata con fines de esclavitud sexual, que es una versión contemporánea de lo que en el pasado se entendía en el libro de Pantaleón y las visitadoras de Vargas Llosa, en donde llevaban las niñas a la selva en aquella época para la satisfacción sexual de los militares que hacían guardia. Ahora se da en los cultivos de coca, con los niños y niñas raspachines que están allí, o con las niñas que son transportadas hasta allá para fines laborales, o con las niñas y mujeres que son transportadas allá para el tema sexual de poblaciones que están en la mitad de la Colombia profunda, que no tienen, digamos, la suficiencia investigativa del caso. Tenemos también unos retos importantes con los programas de protección a las víctimas. Tiene que ver con que en Colombia nosotros no podemos a un niño o niña víctima negarle la posibilidad de que participe con su testimonio en los procesos judiciales. Ahí hay dificultades. Tenemos que buscar que la Convención de los Derechos del Niño le permita al niño comunicarse con su propio lenguaje, con su madurez psicológica y con su edad
ante los tribunales para poder narrar lo sucedido, y en algunos casos tenemos que inventar programas de protección de testigos que sean suficientemente atractivos, porque tampoco se trata de desarraigar a toda una familia de Barranquilla y mandarla a Neiva con una pérdida de identidad brutal a efectos de poder estar 5, 6, 7 años escondidos para poder rendir testimonio en un proceso punitivo. Hay que trabajar en función de mejorar todos esos elementos alrededor de estas situaciones. Sigamos. Otro de los temas, ahí por ejemplo en pantalla miramos cómo los laboratorios de criminalística se utilizan para otros delitos en proporciones mayúsculas y en temas de infancia y adolescencia mucho menos. Sigamos. Y un tema que nos parece importante es que nos sinceremos en los temas de cifras de distintas formas. La sociedad civil ha logrado crecer enormemente en los procesos de confianza con la comunidad. La red Papás, que aglutina cerca de 2 millones de padres de familia, tiene unas denuncias, por ejemplo, que superan enormemente aquellas que registran la Fiscalía o la Policía o el mismo ICBF. Entonces hay que crear canales y vasos comunicantes entre esas denuncias que reciben los ciudadanos en organizaciones no gubernamentales y fundaciones y las que reciben las autoridades. No puede haber un divorcio porque finalmente las investigaciones se pueden adelantar de oficio y no requieren en todos los casos de que todos los elementos de una denuncia tradicional y formal se presenten en una unidad de fiscalía. Con reportes sustanciosos, bien atendidos por organizaciones de la sociedad civil, deberíamos poder proceder. Y este es un mensaje también para la Defensoría del Pueblo. Muchos casos que ellos tienen no aparecen con una noticia criminal en la Fiscalía. Tenemos todos que buscar que cuando hay conocimiento de un ilícito se ponga en manos de las autoridades. Muchas veces las organizaciones de la sociedad civil le dicen a uno no lo hago porque es importante el deseo de la víctima de no hacerlo, y hay que respetar esa voluntad. Y hay casos de investigación de oficio que no requieren de la querella de parte, que no requieren de esa voluntariedad a efectos de poder adelantar la investigación criminal correspondiente. Eso es una cosa bastante importante, porque por ejemplo en muchas secretarías de educación hemos logrado constatar que no se conoce la ruta de denuncia, algo que es absolutamente increíble porque son profesionales, son docentes, muchos de ellos, como decía el senador Niño, con maestría, con un escalafón docente, y si hay una comisión de un ilícito que se está midiendo en miles, según las cifras reportadas por el senador, en establecimientos educativos, es necesario crear vasos comunicantes directamente con las autoridades de investigación criminal, porque no se pueden quedar los hechos guardados. Hay otros temas en que también estamos trabajando mucho, sigamos, y que tienen que ver con el hecho de que en algunos casos la investigación criminal por delitos cometidos, por ejemplo, contra niños y niñas en los eventos de conflicto armado, no se ha llevado a cabo con la premura que demandan estos temas. El ICBF tiene en este momento ya 6.000 niños y niñas atendidos en el programa especializado, de los que han sido desvinculados de grupos armados ilegales, de BACRIM, de paramilitarismo, de guerrillas, desde 1998 hasta la fecha de hoy. No todos esos casos han tenido una entrevista forense a efectos de esclarecer si en algunos eventos fueron objeto de violencia sexual. Entonces la propuesta también que estamos mirando es cómo, sin tener que irnos tan atrás, cómo en los últimos años podemos tener unas correlaciones de trabajo mutuo entre el Instituto y la Fiscalía para que todos los temas no queden solo atendidos por una institución, sino que tengan que ser atendidos por todas las que de una u otra manera tienen que ver en una cuota parte de los distintos procedimientos, sean de orden administrativo o judicial. Sigamos. Y también estamos trabajando con las fiscalías seccionales y con distintas direcciones para que en los casos, por ejemplo, de bandas criminales, recientemente ustedes han conocido los temas públicamente, periodísticamente hablando,
de grandes capos de organizaciones criminales que utilizan niñas con fines de explotación sexual o las adquieren, entre comillas, para vender la virginidad que tienen ellas o poseen ellas en los cumpleaños de sus hijos o en actividades de ferias y fiestas de las bandas criminales en distintas zonas de Urabá. Y eso nos ha obligado a que se piense no solamente en imputar los delitos de narcotráfico que están relacionados con la actividad ilegal de estas estructuras, sino también con la utilización de niños con fines de ilicitud, como los que estoy denunciando, o cuando los utilizan para actividades de microtráfico y narcomenudeo en estructuras urbanas. Toda esa utilización de niños y niñas en fines ilícitos está debidamente sancionada en el Código Penal y tenemos que actuar. Estamos también mirando desde distintos ángulos cómo nosotros nos estamos parando en el territorio, quién lo hace mejor, teniendo más o menos capital humano, cómo está el capital humano institucionalmente hablando de la policía, de la fiscalía, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para enfrentar estos temas, si tenemos los psicólogos que debemos tener, si tenemos una compenetración de distintos estamentos profesionales en la estructura del Estado, todo esto para mirar dónde se realizan mejor las investigaciones, dónde fallamos, y por último, en las siguientes 4 diapositivas podemos ver que los esfuerzos de los que hablaba Marcela sobre cómo hacemos política criminal, no solo con la dosificación de penas dentro de la estructura normativa del Estado, sino a través de políticas de prevención, podemos también contribuir. La Fiscalía cuenta con un programa nacional que se llama Futuro Colombia, que queremos catapultar para introducirlo a la masividad de las redes sociales, como bien lo anotaba el coronel Cruz, donde fallamos para enfrentar la criminalidad, donde podemos de una u otra manera tener una interlocución con los 11 millones de niños y niñas que están dentro del establecimiento educativo del país, para mirar cómo podemos, con cápsulas informativas, con bibliotecas virtuales, con avisos de una u otra orden, llamar la atención para efectos de que se conozcan los abusos que pueden presentarse en sus vidas, para alertar a padres de familia y para de una u otra forma crear entornos protectores frente a factores de riesgo debidamente identificados. En eso contribuimos con una cuota aparte, porque nuestro trabajo esencial, por supuesto, es la investigación criminal de los delitos, pero estamos haciendo un esfuerzo y creemos que podemos compartir con ustedes prontamente resultados más satisfactorios en términos estadísticos. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Mario Gómez, delegado a la Fiscalía General de la Nación, quien está hablando sobre esta problemática: pedofilia, pederastia y violación de niños y niñas. ¿Qué hacer? Estamos en esta audiencia pública desde el Congreso de la República, en vivo para toda Colombia. Un saludo muy especial a todos los televidentes que a esta hora están conectados con nosotros. Hemos escuchado voces del Ministerio de Justicia y Derecho, de la Policía Nacional, de la Fiscalía, y ahora le damos el paso al director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el doctor Carlos Eduardo Valdés Moreno. El doctor Carlos Eduardo Valdés Moreno es médico cirujano y especialista en antropología forense de la Universidad Nacional, diplomado en genética forense con experiencia en docencia universitaria e investigación en el campo de las ciencias forenses, manejo técnico científico de la escena del delito, investigaciones de violaciones a derechos humanos, infracciones del derecho internacional humanitario, muertes colectivas, masacres, desastres y técnicas de identificación de personas, dictámenes de lesiones personales, determinación de edad clínica y estados de salud. En esta audiencia pública, entonces, le damos la bienvenida al doctor Carlos Eduardo Valdés Moreno. Muchas gracias, un feliz día para todos y todas. Gracias, señor senador, por la invitación hecha al Instituto Nacional de Medicina Legal, y muchas gracias a los anteriores expositores, a la doctora Marcela, señor coronel, al doctor Mario y los demás invitados por tan excelente exposición del tema. Yo tengo como director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses que estar muy agradecido porque, pues,
el instituto está dejando de ser un notario de la violencia. Y es que generalmente el instituto es convocado para pedir estadísticas y ser notario de algo que está ocurriendo en el país. Definitivamente la radiografía que hasta ahora se ha escuchado es dramática. El delito de violencia sexual, especialmente en niños y niñas, en Colombia es lo que se llamaba antiguamente un delito de puerta cerrada. Y eso lo único que significa es que no hay testigos, que todo recae en la víctima, todo recae en la víctima. La acción de la justicia depende de la víctima, lo poco o mucho que pueda hacer el Estado depende de lo que la víctima colabore. En ese sentido, ¿qué ve el instituto? La situación es muy grave para Colombia. La tasa de violencia sexual en niños y niñas en Colombia en este momento está en 62.5 casos por cada 100.000 habitantes. Eso es muy alto. Pero este registro, dado la connotación de la conducta, es, como lo señalaba el señor coronel, es solo una parte. Según los cálculos del instituto, solo conocemos un 30% de la violencia sexual en niños y niñas. Cerca de un 70% es desconocido. ¿Cómo hacemos este cálculo? Por los datos que nos llegan de organizaciones de niños y niñas, organizaciones civiles, y por los registros que nosotros tenemos con desafortunado acierto cuando examinamos cadáveres de niños y niñas, y vemos que esos niños y niñas menores de 5 años, cadáveres de niños y niñas menores de 5 años, tienen signos de violencia sexual, e indagamos sobre si ha existido denuncia sobre el hecho, y no ha existido denuncia. Nuestro cálculo es que esta situación que el honorable senador nos ha expuesto con los compañeros aquí que estamos de ponentes, la situación es más grave para Colombia. Ahora, tal como se ha presentado el fenómeno, agrava la situación el hecho de que en general estos niños vienen siendo maltratados por las personas que los deben cuidar. Colombia es sui generis en esto. Si el instituto comparó la violencia sexual de Colombia con la violencia sexual en Japón, y contrario a lo que sucede aquí, en Japón los mayores violadores son personas ajenas al niño. Aquí, según nuestras estadísticas, el 39% de los violadores son padres, el 30% son madres, ojo, el 10% son los encargados del cuidado, y el 13% restante son otros miembros de la familia, entiéndase, abuelos, hermanos mayores, tíos. Seguimos registrando que los días donde se abusan a nuestros niños y niñas están entre el día martes y el día jueves. ¿Y por qué eso sucede? Porque es donde hay mayor distracción y el niño puede estar con la persona de confianza a solas. Y se da en horas de la tarde, entre las 12 del día y las 6 de la tarde. Y se da en los centros urbanísticos. Por eso las estadísticas muestran que Bogotá y las grandes urbes, departamento de Antioquia, Medellín, Norte, Santander, Atlántico, están en los primeros lugares. Son las grandes urbes. Ahora bien, los niños entre los 4 y los 9 años son los más abusados, los niños. Y las niñas son las más abusadas entre los 10 y los 16 años. La situación, como lo planteamos, es tremendamente complicada. El honorable senador en su exposición de apertura nos preguntaba a todos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Para saber qué vamos a hacer hay que relacionar, este no es un fenómeno independiente, hay que relacionarlo con la vida del país. Esto no es un fenómeno independiente. No es para nada extraño que la violencia intrafamiliar hoy, de acuerdo a las estadísticas de la Fiscalía General de la Nación, sea el segundo delito en ocurrencia en Colombia.
y que respecto del año anterior ha aumentado un 11%, la violencia intrafamiliar. ¿Y por qué lo señalamos? Porque miren, es en el ámbito de la familia donde desde muy temprana edad el niño aprende cómo va a relacionarse con los demás. Desde muy temprana edad el niño aprende que la única forma de relacionarse, de interactuar, es a través de la violencia. Si ustedes se fijan, ¿quiénes son los grandes agresores? Los padres de esto. Y analizamos los agresores tipo grandes pederastas, grandes agresores sexuales, Luis Alfredo Garavito, por ejemplo. Vemos que la mayoría de ellos, según el estudio de medicina legal, más del 96% de estos estudios, estas personas han sido violentadas sexualmente en su infancia. Y lo único que van a repetir es un patrón de comportamiento. Es decir, esto no es generación espontánea. Yo estoy de acuerdo con cuando habla la doctora Marcela de que la solución no es aquí la cadena perpetua, ni la muerte, ni la castración química, porque estos perpetradores no nacen perpetradores. Esto no es generación espontánea. Olvidémonos que hay una molécula del ADN que dice usted va a ser perpetrador. Eso no es cierto. Esto se produce y se gesta en el ámbito del ambiente familiar cuando desde muy pequeño nuestros niños y niñas aprenden que es la única forma de relacionarse. Guarda mucha relación esto con la violencia entre parejas, con la violencia interpersonal. No los olvidemos hoy que en Colombia las parejas se están formando desde muy temprana edad. Tenemos niñas de 12 años haciendo parte de parejas, como lo señalaba el doctor Mario. La violencia entre parejas es otro. Los niños y las niñas hoy tienen que iniciar su actividad laboral a muy temprana edad. Y esa actividad laboral que les toca iniciar para sostener su núcleo familiar, los va a exponer a una serie de relaciones donde, entre otras, la sexualidad está de por medio. Entonces, cuando, honorable senador, usted nos pide que planteemos soluciones, yo estoy de acuerdo con la mayoría de las soluciones que han planteado aquí, incluso todas las propuestas que ha hecho el doctor Mario y que hacemos parte, el instituto hace parte de esas propuestas con la Fiscalía y la Policía. Pero yo quiero ir más allá. Vea, si bien es cierto, buena parte de esto requiere fortalecer la investigación criminal. Si eso es cierto, no le dejemos toda la carga a las víctimas, a los niños y a las niñas. Yo reconozco que necesitamos psicólogos y que necesitamos fortalecer la entrevista forense, pero vea, una de las soluciones es fortalecer en Colombia la investigación criminal del delito sexual. Yo soy muy crítico en eso, y en lo que nosotros conocemos en el instituto, en violencia sexual no existe escena, solo cerca de un 10% de las actividades de investigación criminal visitan la escena de la violencia sexual. Y no se nos olvide que estos no son eventos únicos, es decir, que el niño o la niña ultrajada que conocemos hoy no sucedió en un solo evento, estos son eventos consuetudinarios. Mirar el lugar de los hechos es muy importante. Cerca de solo el 10% de la actividad de investigación criminal visita el lugar de los hechos. Es decir, nosotros en Colombia somos expertos en investigación de narcotráfico. Hasta nos volvimos expertos en investigación de robo de celulares. Pero en lo que no somos expertos es en investigar la violencia sexual y el maltrato infantil. El maltrato infantil es el origen de esto. ¿Y por qué no investigamos el lugar de los hechos del maltrato infantil? Ahora hay otro procedimiento que yo creo que al doctor Mario se le olvidaba porque él ha sido uno de los grandes gestores e impulsadores de esto, y es el Banco Nacional de Perfiles Genéticos. Banco Nacional.
¿Qué necesitamos en Colombia? Ya tenemos un Banco Nacional de Perfiles Genéticos de Personas Desaparecidas. ¿Qué necesitamos? O sea, esto no demora mucho, esto no tiene que hacer un trámite. Yo les hablo como médico, tal vez por mi simplicidad en lo técnico, me parece que llegar a un consenso sobre la necesidad de tener en Colombia un registro nacional de los perfiles genéticos obtenido del lugar de los hechos, del cuerpo de la víctima, obtenido de las personas que han sido condenadas por este tipo, porque créanme que esto es repetitivo. Pero yo quiero ir más allá como director de medicina legal. Vea, la solución no es solo del sector justicia. Aquí hace falta unos protagonistas importantes, honorable senador. ¿Qué pasa con el sector salud? Necesitamos que el sector salud se involucre en esto, porque es que los niños y las niñas vulneradas, el primer sitio a donde concurren es al servicio de urgencias de un hospital. Recuerden el famoso caso de una jovencita ultrajada sexualmente en un famoso restaurante en Bogotá, de lo cual no pasó absolutamente nada. Y no pasó absolutamente nada porque la persona a la cual se le estaba imputando solo se acogió al derecho constitucional de guardar silencio. Y no pasó nada. Y no pasó nada, la jovencita había asistido al servicio de urgencias del hospital, de un hospital. Allí los médicos la atendieron clínicamente, pero no sabían cómo atenderla desde el punto de vista de la violencia sexual. El sector salud es imperativo que se integre a esto. La educación. ¿Qué hacemos nosotros si los niños desde muy temprana edad, desde el jardín, están recibiendo una carga de violencia y una carga de sexualidad incontrolada? El sector de educación es importante tenerlo aquí. Vivienda, recreación. Creo que este tema es tan importante para Colombia, porque este registro del año pasado nosotros examinamos 10.082 niños. Estos 10.082 niños que examinamos en el 2016, en 5 años, en el 2021, ya están siendo agresores. De una o de otra forma, ya están siendo agresores. Y el ciclo va a continuar. Luego, las estrategias, si bien requieren una acción mediática, honorable senador, tal como lo ve el Instituto de Medicina Legal, requieren también una acción conjunta. Yo diría que este es un tema de salud pública. Este es un tema, la violencia sexual en Colombia debe ser un tema de salud pública. Por lo tanto, la estrategia es convocar a estos sectores. Sector salud, importante que esté el sector salud aquí, educación, vivienda, todo. La esperanza de Colombia, y lo sabemos todos, está en nuestros niños y niñas. Yo estoy convencido de que Colombia tiene que alcanzar la paz, y esto no es proselitismo, esto es promesa, pero la promesa radica en el mejor trato a nuestra población infantil. En eso radica. Muchas gracias, señor senador. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias al doctor Carlos Eduardo Valdés, director del Instituto Nacional de Medicina Legal. Continuamos en esta audiencia pública de pedofilia, pederastia y violación de niños y niñas. ¿Qué hacer? Saludando a todos los televidentes que a esta hora están conectados con Canal Congreso, que siguen esta transmisión en vivo y en directo. También recuerden que pueden dejar sus opiniones a través en la cuenta de Twitter de @ccongresocol, @ccongresocol. Ahí pueden dejar sus opiniones respecto a este tema. Vamos con más invitados. Le damos el paso al abogado penalista doctor Daniel Mendoza. El doctor Daniel Mendoza, abogado de la Universidad Externado, penalista, criminólogo, escritor, periodista,
ha trabajado en medios de comunicación como Los Dos Orillas, Quién y Qué y El Tiempo. Entonces le damos la bienvenida al doctor Daniel Mendoza. Buenos días. Buenos días a los representantes de la Fiscalía. Buenos días al representante de la Procuraduría. Con toda mi venia y el respeto, al representante de la Policía, el director de Medicina Legal, el doctor Valdés, especialmente al senador Zenén Niño, muy agradecido por la lectura que ha hecho de mis letras, de mis artículos, por haberse interesado en mí y haberme convocado, digamos que haberse arriesgado a traerme a este honorable recinto. Yo vine acá a hablar de un tema, digamos, para la sociedad estigmatizado y un tanto repulsivo, y por eso este tema no ha sido tocado, este tema no da rating en los medios de comunicación. Es tan amarillo como que no lo ven, no quieren tocarlo. Cuando suceden hechos que involucran la pedofilia, la pederastia, los medios de comunicación, los periódicos, la radio, digamos que los anuncian, pero ir allá a hablar de eso y profundizar sobre eso, eso genera malestar, eso en la sociedad, la sociedad no lo quiere ver. En realidad, en ningún estamento lo quieren tocar, y por eso, senador, le reitero su valentía de hacer este debate, le reitero su valentía, y creo que es algo que debo resaltar antes de iniciar con este tema de la pedofilia, de la pederastia. Y quisiera empezar con él hablando de, creo que hay una diferencia que no se ha tocado y que es importante que en este recinto tengan en cuenta, y es la efebofilia y la pedofilia, que tienden a confundirse y a mezclarse. La efebofilia como la fantasía sexual que tiene una persona por menores de edad, pero mayores de 12 años, los efebos, en Grecia y en Roma. Y la pedofilia, que en realidad, desde un punto de vista clínico, biológico e histórico, se debe enmarcar en los menores de 12 años. Y esto es importante porque es que desde un punto de vista histórico y digámoslo biológico, la efebofilia como tal no es un trastorno. Inclusive podríamos decir que en varias épocas históricas la efebofilia era natural en las sociedades. En Roma, con la primera regla de la niña la casaban. Y sin ir más lejos, en Colombia nuestras varias abuelas tuvieron hijos desde los 13 años y estaban casadas desde muy jóvenes. Eran menores de 14 años cuando ya estaban embarazadas, y era muy común. En Antioquia se pobló con abuelas que tenían maternidad precoz menor de 14 años. Y esto es importante porque cuando los medios de comunicación nos dicen es que cayó red de prostitución infantil, en realidad no cayó ninguna red de prostitución infantil. Estamos hablando de una red de prostitución de adolescentes que nutre un mercado de efebófilos, no de pedófilos. Y allá es donde yo quiero ir con mis palabras, porque es que aquí lo interesante es que las autoridades que están acá presentes, y yo quiero aprovechar
la presencia de la policía y de la fiscalía que se me escapó en este momento. Han tenido éxitos, digamos, respecto de la captura de organizaciones y de estructuras de mercadeo de las redes que promueven los adolescentes, pero no de las redes que mercadean los niños. En realidad los éxitos de la Fiscalía y de la Justicia respecto de los menores de 12 años siempre se dan porque llegan las denuncias, porque a Medicina Legal, doctor Valdés, a usted le llega el padre que viola al niño, porque le llega el maestro que también le hacen el examen y lo viola, pero ¿dónde están esos niños desaparecidos de los que hablan las estadísticas? Y es a lo que yo quiero llegar. Y para llegar allá yo creo que es importante hablar de lo que es la pedofilia y en realidad qué excita al pedófilo. Al pedófilo lo excita el afán de control, las ganas de controlar. Y si bien lo dijo el doctor Valdés, la mayoría de pedófilos estadísticamente y en los registros vienen de sectores marginales de extrema pobreza, de sectores donde hay mucha violencia. En realidad el pedófilo que viene de ese tipo de sectores de las clases sociales bajas es un pedófilo que al controlar un universo se vuelve Dios. Es una persona que ha vivido en la miseria, que se ha sentido totalmente subordinada toda la vida, que se ha sentido miserable, que se ha sentido por debajo de las otras personas, y cuando controla un universo, logra ser Dios por un momento. Y controlar, no hay nada más controlable que un niño. Cuando el pedófilo está violando a un niño, abusándolo, está llevando el control sexual a su máxima expresión. Se está convirtiendo en Dios. Es un chut de heroína. Es un chut de heroína que tiene en el cerebro el pedófilo. Y por eso es que el pederasta, digamos que el pedófilo puede tener tratamiento, pero cuando el pederasta llega a la ejecución, eso nunca, es un ser humano que nunca se va a poder rehabilitar. Se rehabilita un heroinómano, pero un pederasta no, porque es que el jíbaro y el dealer lo tiene en la cabeza. Esos pedófilos en condiciones extremas durante ese momento en que controlan ese universo, se transforman en monarcas, en dueños de ese niño. Es algo que no pueden lograr con un mayor, ni siquiera violándolo. Nunca. El control sobre un niño, y en ese momento en que se despliega sexualmente, es absoluto. Absoluto, vuelvo y lo reitero, como lo tiene Dios sobre todas las cosas. Pero si vamos
a la psiquis del ser humano y a los componentes sociales que la forman, vemos que esta relación de control se magnifica en las clases altas. El millonario tiene afán por el control. El rico no se tiene que transformar en Dios por un momento, es que él nace Dios. El millonario que tiene un yate, un carro, sus fincas y que tiene 10 empresas, ¿por qué quiere otra empresa más? Si ya tiene jet, aviones, fincas, guardaespaldas, ¿para qué quiere otra empresa más? Porque su afán de control, su afán de control es mayor. Tiene una compulsión por el control. Y eso se da en muchos campos, no tiene que ser ni siquiera el millonario. Aquí en este recinto hay gente compulsiva por el control y por el poder. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No, yo siento que cuando uno ve estos registros y cuando uno ve lo que pasa en la fiscalía y cuando uno va para lo quemado y ve los casos que hay, uno ve que a los que capturan son a los pedófilos marginales, a los pedófilos que eventualmente, digamos que son de un estrato medio, digamos medio alto. A los pedófilos de pronto hay uno que otro de estrato alto que se le va la mano y que pierde sus límites con el hijo y lo capturan. Pero en realidad no hay una persecución de esas redes de pedofilia, de prostitución infantil de verdad. ¿Dónde están esos niños que subían a los carros, a las camionetas blindadas que entraban al Bronx? ¿Dónde están los niños que los drogadictos alquilan? ¿Dónde están los niños pobres que se desaparecen? Porque es que los que se desaparecen son los pobres, porque como ellos no tienen empleadas de servicio, y la mamá trabaja 12 horas diarias y el papá también de pronto es portero y trabaja otras 12 horas diarias y el niño tiene que salir del colegio a la casa solo, esos son los que se pierden y los que no vuelven a aparecer. Me corrige el doctor Valdés si después de los 2 días que no aparece un niño, ya las probabilidades de que vuelva a aparecer es imposible. Es que hay un mercado de niños, señor representante de la policía. Hay un mercado de niños y hay una demanda de niños. Pero esa demanda de niños, ¿quién la suple? ¿Quién es el que demanda a esos niños? Tiene que tener la infraestructura, porque es que comprar un niño de esos no debe ser barato, porque hay que transportarlo, llevarlo, ubicarlo. No solo no debe ser barato, sino quien accede a él tiene que tener las herramientas para llegar a él. Quien accede a él es un tipo muy rico y un tipo muy millonario. Ese niño que no aparece y que de pronto no está ahí, senador, en esas estadísticas, obviamente no va a estar. La fiscalía no la tiene, las estadísticas están perdidos.
ni han condenado, están perdidos. A veces aparece uno que otro en internet, y a veces aparece uno que otro en internet por allá en Suecia, o en Francia, y resulta que la fiscalía en Suecia, la fiscalía francesa o sueca, dice que es una IP colombiana, y que es un niño que está llorando en español mientras lo violan. Y es ahí cuando llegan. Y es ahí cuando la policía se entera de que aquí hay un mercado de niños maltratados, de niños violados, de niños abusados. Y es un mercado solvente, un mercado que tiene plata para acceder a él. El caso de Uribe Noguera, senador Senén, que usted habló de él. Yo creo que el caso de Uribe Noguera es una rueda suelta. Es una rueda suelta de este fenómeno. Es un caso que hubo fanfarria, protestas. Fueron las fundaciones, las mujeres lloraron al lado de la clínica, casi lo matan, y en 2 semanas ya nadie se acordaba de eso. Ya casi nadie habla de eso, los medios se callaron. Y fue por ese caso que lo quiero reseñar, porque fue por ese caso en realidad que yo llegué al tema. Porque a mí se me hizo muy interesante ver cómo a este señor Uribe Noguera se le habían corrido los límites y había llegado a donde estaba. Porque es que los límites a Uribe Noguera se le corrieron por una situación social que vivía él. Los límites a Uribe Noguera se le corrieron por una serie de simbolismos. A nosotros los seres humanos nos moldean los simbolismos, nos hacen los simbolismos con los que nos criamos, nos hace el contacto con los seres humanos. A nosotros los seres humanos nos hace la interrelación social. Cuando Uribe Noguera estaba en la universidad, el papá era decano de la facultad de arquitectura donde él estudiaba. Es decir, él era el hijo del monarca de la universidad. Alteró la tesis, no le dijeron nada. Desde chiquito era hijo de un constructor, es decir, el monarca constructor es el que más controla. El constructor es el que más tiene empleados. Tiene albañiles, tiene arquitectos, tiene ingenieros, controla mucha gente. Se acostumbró al afán por el control y a la relación por el control. Y así se educan muchos monarcas colombianos. Todos estos sudacas se educan así. Y sufren un proceso de deshumanización. Cuando el monarca colombiano, el hijo del monarca colombiano, ve a la empleada de servicio durmiendo en un cuarto de 2x2 y que nunca se sienta en la mesa. Y cuando va a la finca, ve a los hijos del cuidandero de la finca que no entran a la piscina y que no pueden entrar a la piscina sino hasta las 6 de la tarde cuando ya ellos han salido de la piscina. ¿Qué le están diciendo estos simbolismos sociológicos a estos hijos de monarca millonarios colombianos? Que los pobres no son humanos, que son inferiores, hay que oírlos hablar, es que son guisos, es que son los ñeros. Y por eso es que Uribe Noguera
pudo hacer lo que hizo con esa niña, porque es que en ese momento no vio una niña, vio una gallina, vio un animal, y la culpa en realidad la tienen los papás, y la tiene todo ese ambiente en el que él vivió, que hizo que se le corrieran los límites. Y digamos que estos linderos son sociopáticos, me salgo un poco del tema, pero es que la sociedad colombiana y la élite colombiana es sociópata. Yo no digo que toda la élite sea pedófila, inclusive la gran cantidad no lo es, pero es que los límites no solo se corren con un niño, los límites se corren con la corrupción. Hay que ver Odebrecht, hay que ver si un miembro de junta directiva de una gran corporación criado en esta élite va a pensar en el recurso humano, va a pensar en los trabajadores como seres humanos, va a pensar en el medio ambiente o va a pensar solamente en la plata y en sacarle provecho a la sociedad y a las acciones. Doctor Daniel, 2 minutos para finalizar su intervención. En este sentido, yo finalizo haciéndole un llamado. Un llamado aquí al representante de la policía, al puesto vacío de la fiscalía, a que enruten esfuerzos por encontrar, descubrir, descifrar quiénes son esos pedófilos de élite, que son los que compran esos niños que no aparecen en las condenas, pero que sí se desaparecen. Porque existe. La prueba de que existe es que cuando yo escribí el segundo artículo, que sumó 6 millones de visitas en El Tiempo, sobre el hecho, yo pensé que iba a recibir aplausos, y lo que hizo El Tiempo fue obligarme, hostigarme para que lo bajara del portal, cuando yo me negué a bajarlo de mi blog, si habiendo sido el bloguero más leído en los últimos 5 años, y haberles dicho que tratándose de niños violados y torturados no lo bajaba, las presiones que recibieron El Tiempo cuando yo hablé de esa pedofilia de élite, hicieron que dijeran entonces se tiene que ir del Tiempo, y yo perfecto, preferí ir. Muchas gracias, y reiterándole, senador Senen, mis agradecimientos por la invitación. Doctor Daniel Mendoza, muchas gracias por su intervención en esta jornada muy productiva sobre la audiencia pública de pedofilia, pederastia y violación de niños y niñas. ¿Qué hacer? Saludando a todos los televidentes de Canal Congreso que nos siguen con nuestra señal en vivo. Esperamos ustedes, padres de familia que están al otro lado del televisor, adquieran herramientas para defender a nuestra niñez colombiana. Continuamos con el asesor de política criminal de la Defensoría del Pueblo de Colombia, el doctor Daniel Buritica. Daniel Buritica es abogado de la Universidad Externado de Colombia, actualmente es asesor de la delegada de política criminal de la Defensoría del Pueblo. Doctor, bienvenido. Buenos días. Buenos días, honorable senador Senen y demás doctores presentes. La Defensoría Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria agradece la invitación realizada por el Congreso para trabajar en la política pública de protección de los niños, niñas y los adolescentes. Para esto, primero que todo, es necesario tener en cuenta que el sistema penitenciario y carcelario colombiano atraviesa por la peor crisis de su historia.
Esta afirmación encuentra fundamento en el estado de cosas inconstitucional declarado por la Corte Constitucional mediante las sentencias T388 de 2013 y T762 de 2015. En estas providencias, el Alto Tribunal reconoció la vulneración masiva de derechos humanos que padece la población privada de la libertad y les dio órdenes expresas a las diferentes autoridades que hacen parte del sistema penitenciario y carcelario con el fin de superar la crisis. Si observan, la Defensoría del Pueblo ha realizado visitas a los establecimientos carcelarios del país, en donde se puede ver que la vulneración masiva de derechos humanos continúa. El estado de cosas inconstitucionales en las cárceles del país sigue vivo. Los índices de sobrepoblación carcelaria en el año 2014 bordearon máximos históricos del 60% a nivel nacional. Y a 30 de junio del presente año, en los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país, había un sobrecupo de 36.938 reclusos. Ese nivel de hacinamiento ha generado que los establecimientos de reclusión se vulneren de manera sistemática los derechos de las personas privadas de la libertad, pues impide que éstas tengan lugares dignos donde dormir, comer, realizar sus necesidades fisiológicas, tener visitas conyugales e íntimas, ejercer actividades de recreación, de formación y de resocialización, entre otros. Asimismo, se traducen situaciones de ingobernabilidad y violencia, que muchas veces atenta contra la vida y la integridad de los presos. Se propagan epidemias que afectan la salubridad pública y la salud de los reclusos. Esto desdibuja cualquier pretensión resocializadora y de redención que un condenado pueda tener. La Corte Constitucional fue enfática en manifestar que la política criminal colombiana ha sido reactiva, ha sido desprovista de una adecuada fundamentación empírica y desconoce los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Esta política criminal, que ha sido reactiva, volátil y que responde a los medios de comunicación, es la que genera lo que estamos viendo en las imágenes, la vulneración de derechos humanos. Los problemas que enfrenta el sistema penitenciario y carcelario no son nuevos, sin embargo la política criminal sigue sin resolverlos. Es por esto que la Corte Constitucional en estas sentencias estableció los parámetros mínimos que debe cumplir una política criminal respetuosa de los derechos humanos. Lo primero es que la política criminal debe tener un carácter preventivo. El derecho penal es la última instancia a la que debe acudir el Estado. Para enfrentar el populismo punitivo, es necesario que las instituciones del Estado encargadas de diseñar la política criminal cambien de perspectiva y entiendan que el delito no se puede combatir exclusivamente con el incremento de las penas. La política criminal, además, debe buscar como fin primordial la efectiva resocialización de los condenados. Una de las finalidades principales de la pena es la resocialización. Y en este escenario de crisis penitenciaria no se puede garantizar. Además, la política criminal debe ser coherente. Para que sea coherente, uno de los órganos que adquiere relevancia, como bien lo dijo la doctora Marcela Badía, es el Consejo Superior de Política Criminal. La Corte Constitucional estableció que la instancia articuladora de política criminal iba a ser el Consejo Superior de Política Criminal para garantizar estabilidad y consistencia de la política criminal. Por lo anterior, hizo necesario emprender las acciones para que el Consejo responda a objetivos y tareas claras, con un equipo técnico y permanente, y sea el mayor coordinador y guardián de la estabilidad, la consistencia y la coherencia de la política criminal en Colombia. Es por ello que para conjurar los efectos que se han dado en materia de crisis y vulneración de derechos humanos, la Corte estableció que siempre
que se inicien proyectos de ley, proyectos de actos legislativos, que tengan incidencia en materia de política criminal y el sistema penitenciario y carcelario colombiano, se van a escuchar los conceptos del Consejo Superior de Política Criminal. En especial, el legislativo fue exhortado para seguir estos lineamientos y para analizar las problemáticas en cuanto a legislación. También para analizar penas alternativas a la pena privativa de la libertad y la proporcionalidad de las penas del sistema penal actual. Es por ello que el Consejo Superior de Política Criminal este año, en enero, emitió un concepto en materia de protección de niños, niñas y adolescentes frente a delitos sexuales. Y estableció algunas conclusiones que deben ser tenidas en cuenta por el Congreso a la hora de legislar. Lo primero que establece el Consejo Superior de Política Criminal es que, tras un análisis del aumento significativo de las penas, los delitos no se han dejado de cometer. Es decir, la función de la pena en cuanto a prevención general no se está cumpliendo. No es cierto el discurso de que porque se cometan más delitos, la gente no le tenga miedo a la pena y por eso lo cometan, ¿sí? La verdad es que el estudio, y yo creo que podríamos apoyarnos también en los estudios de medicina legal para esto, demuestran que la pena privativa de la libertad no es un obstáculo para que la persona cometa el delito, ¿sí? Entonces, así trabajemos en incrementar las penas, en hacer más duro el tratamiento penal de los infractores, la solución no está ahí. No está ahí porque tenemos un sistema penitenciario en crisis, tal como lo vimos en las imágenes. No se puede garantizar resocialización en medio de tanto desorden, de tanto caos y corrupción. El Consejo Superior de Política Criminal lo que hace como llamado, que como bien también lo decía la doctora Badía, es trabajar en política pública de prevención. Por eso nos honra que el Congreso de la República nos llame para poder trabajar en una política pública de prevención y una política pública integral para manejar el tema. Porque el tema, como lo ha demostrado la historia y como lo podemos ver actualmente, no se puede manejar solamente a través de la perspectiva penal. El tema requiere la intervención de todas las instituciones del Estado para poder hacerle frente a la problemática y garantizar la defensa de los derechos de la población infantil. Además, el Consejo Superior de Política Criminal ha dicho que se aconseja adoptar mejores medidas de prevención de los delitos y robustecer las capacidades operativas de los entes encargados de la judicialización de los ofensores sexuales contra menores de edad, con la finalidad de obtener sentencias efectivas y prontas en los casos de que se trata de prevenir ataques en el seno familiar o próximos a la víctima. Es decir, nosotros, Consejo Superior de Política Criminal, Defensoría del Pueblo, apoyamos la idea de fortalecer la investigación criminal. Es importante, pero no es la única forma de atacar el problema. Con fines de prevención efectiva, el Consejo Superior de Política Criminal le recomendó en su momento al Congreso la implementación de programas específicos y concretos que permitan a los menores de edad permanecer más tiempo en entornos protectores seguros, como es el caso de las escuelas. Fortalecer la protección de las mujeres contra los abusos de sus parejas y empoderarlas para que no dependan de los abusadores, porque en muchas ocasiones callan el abuso para no perder la protección del abusador. Garantizar a las víctimas seguridad, transporte, ingresos estables y vivienda lejos del abusador. Proveer a los menores de edad y a sus padres y cuidadores material
materiales escritos sobre prevención de los abusos y la violencia. Este punto es bastante importante porque la política de prevención no solamente puede ir enfocada a los niños, también debe ir enfocada al agresor. Tenemos que trabajar con el agresor. El agresor no puede seguir siendo el monstruo con el que nadie quiere tener contacto. Es un deber del Estado darse cuenta de lo que está sucediendo con el agresor para poder prevenir la comisión de delitos. El objetivo es que no tengamos que llegar hasta la cárcel. El objetivo es que podamos prevenir la comisión del delito. Asimismo, debemos tener en cuenta esa necesidad de una articulación entre la política criminal y la política pública de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. En correspondencia con la familia y la sociedad en la protección de los derechos a la vida, la integridad personal, la seguridad, la formación y las libertades sexuales de esta población de manera efectiva y eficiente. Teniendo en cuenta la información, las fotografías que la Defensoría del Pueblo les acaba de dar a conocer sobre ese es el establecimiento penitenciario de Bucaramanga, se hace un llamado también a reconocer la idea de Estado Social de Derecho y reconocer que un Estado social y democrático de derecho no confiere a las víctimas el derecho de que sus victimarios sean sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes. No podemos esperar seguir tratando a los infractores como monstruos. El punto es lograr en un Estado social de derecho la prevención de la comisión del delito. En eso es lo que debemos trabajar. La política pública se debe centrar en prevenir la comisión del delito. Y exactamente en eso estamos trabajando. El Consejo Superior de Política Criminal le dio la orden al Comité Técnico del Consejo Superior para que comience a trabajar en un proyecto de ley de protección integral de los menores, que abarque todas estas situaciones, porque semana tras semana encontramos que el legislador busca maneras de atacar el problema de manera desorganizada y sin fundamento empírico. Es por eso que se requiere una fundamentación seria que busque realmente soluciones efectivas, y por eso las entidades encargadas de la política criminal del Estado colombiano, las principales autoridades como la Fiscalía, el Ministerio, la Defensoría, ICBF, Policía, todas estamos trabajando en la construcción de un proyecto que busque darle una solución consistente y efectiva a la problemática. Muchas gracias.